Bueno, vamos a ver lo que es el tema de ecuaciones cuadráticas para nivel de noveno año. Primero vamos a manejar lo que es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática con una variable es aquella que puede escribirse de esta forma, donde tenemos un valor de a, que es el número que acompaña al término cuadrático, que es lo que hace que la ecuación sea cuadrática, un valor de b, que es el número que acompaña al término lineal, y un valor del c, que este se le llama el término independiente. Y decimos que esto es una ecuación porque viene el igual y el cero, ¿verdad? Es una igualdad. Ahora vamos a identificar en ecuaciones los valores del a, el b y el c. Entonces tenemos algunos ejemplos. Dijimos que el a es el número que acompaña al término cuadrático. Aquí tendríamos que el valor del a sería 1. ¿Verdad? Aquí el 1 es imaginario. El valor del b es el que acompaña a la x. En este caso sería el 6. Y el valor del c es el término independiente, que en este caso sería el menos 9. Entonces tenemos otro ejemplo donde dijimos que el valor del a es el número que acompaña al x2, que sería el menos 5. El b es el número que acompaña a la x lineal, o sea, a la x, que delante de la x aquí viene un menos 1, entonces sería menos 1. Y el valor del c es 12, en este caso, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces, como lo que pasó aquí, la ecuación puede venir desordenados los términos. Yo no puedo decir que siempre el valor del término a, va a ser el primer número, que el b es el segundo y el c es el tercero, porque puede ser que venga desordenado, que fue lo que pasó en este ejercicio. Tenemos otro ejemplo. El a dijimos que es el número que acompaña al x2, que en este caso sería 2, que el b es el número que acompaña a la x, que en este caso es una fracción que es menos 5 tercios. También hay que tomar en cuenta el menos, ¿verdad? Que viene delante del factor numérico. Y el valor del c es el número que no trae letra, que en este caso sería 0 porque no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa si hace falta el valor de b o c? Bueno, el valor del b y el c entonces se completa con ceros. Y por último tenemos un ejemplo donde el valor del a sería el número que acompaña al x a la 2, que sería un cuarto. El valor del b, que es el que acompaña a la x lineal, que aquí vemos que no hay, entonces sería 0. Y que el valor del c es el término independiente, que en este caso es el número que no tiene letra, que sería el menos 8. Ahora vamos a resolver unas ecuaciones cuadráticas. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero se identifica el valor del a y el b y el c en la ecuación cuadrática. Entonces el valor del a sería 2, porque es el que acompaña al x a la 2. El valor del b en este ejemplo sería menos 5 y el valor del c sería menos 3. Ahora, el siguiente paso es, se calcula el discriminante, ¿verdad? Este triangulito significa el discriminante. Y para calcularlo utilizamos la fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces vamos a utilizar la fórmula y vamos a sustituir. Entonces dice que utilizamos la fórmula b al cuadrado. Entonces, ¿quién es el valor de b? Sería menos 5. Quiere decir que sería menos 5 por menos, bueno, elevado a la 2, menos 4 por el a por el c. O sea, entonces nos queda menos 5 al cuadrado, menos 4 por el a. ¿Quién sería el valor del a? Sería el 2 por el c. ¿Quién sería el valor del c? El menos 3. Resolvemos esta operación en la calculadora y eso nos da que el discriminante da 49. El tercer paso es analizar el discriminante. A veces las ecuaciones cuadráticas poseen dos soluciones, una solución o no tiene solución, y esto depende del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, o sea, positivo, la ecuación va a tener dos soluciones. Si el discriminante me da 0, tiene una solución, y si el discriminante me da menor que 0, o sea, negativo, la ecuación no tiene solución. Como en este caso el discriminante nos dio mayor que 0 porque es 49, o sea, un número positivo, quiere decir que esta ecuación va a tener dos soluciones. Ahora, las soluciones, ¿cómo las encuentro? El último paso de la ecuación es que se calculan las soluciones o se encuentran las soluciones con la fórmula general. Esta fórmula general, como vemos, es menos b más menos raíz discriminante entre 2 por a. Pero este más menos lo que hace es que nos separa esta fórmula en dos. En una que lo separa un más
y en otra que lo separa un menos, ¿verdad? Porque la fórmula es más menos. Y de aquí sale la primera solución y la segunda solución de la ecuación, porque dijimos que va a tener dos soluciones. Procedemos a sustituir. Entonces, tenemos que la primera solución sería menos b. Entonces, menos, ¿quién es el b? Me fijo aquí que es menos 5. ¿Por qué me quedó doble menos? Porque la fórmula primero lleva un menos, y al ser el b un valor negativo, entonces me queda como menos 5, más raíz de discriminante, o sea, raíz de 49 entre 2 por a, o sea, 2 por el 2, que es el valor del a. Y esto lo hacemos en la calculadora y nos da un resultado de 3. Entonces ya obtuvimos lo que es la primera solución de la ecuación. Para obtener la segunda solución de la ecuación, podemos sustituir estos mismos valores, pero recordemos que la diferencia entre la primera fórmula y la segunda es solamente que aquí lo separo un menos. O sea, me va a quedar los mismos números, pero aquí lo separa un más y aquí lo separa un menos. Y resolvemos esta operación en la calculadora y nos da entonces que la segunda solución de la ecuación sería menos un medio. Y ya entonces decimos, por último, que la solución es el menos un medio y el 3, ¿verdad? Por orden siempre se pone el número que es menor, en este caso el menos un medio. Ahora vamos a resolver otro ejemplo más. Tenemos otro ejemplo, siguiendo los mismos pasos. Primero identificamos el valor del A, el B y el C. El valor del A sería el menos 4. El valor del B, que es el número que acompaña a la X, es 12. Y el valor del C es el número que no tiene letra. En este caso, el término independiente, que es el menos 9. El segundo paso era calcular el discriminante. Entonces escribimos la fórmula y vamos a sustituir. Bueno, la fórmula dice que el B se eleva a la 2. Entonces, ¿quién es el B? El 12. Lo escribimos en el paréntesis, lo elevamos a la 2, menos 4 por el A. ¿Quién es el A? El A sería el menos 4 y se multiplica por el valor del C, que es el menos 9. Entonces, ¿qué hicimos? Sustituimos B al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 4, por el valor del C, que es menos 9. Y esto lo realizamos en la calculadora y nos da como resultado 0. El siguiente paso es analizar el discriminante. Como vemos que el discriminante nos dio 0, entonces significa que esta ecuación va a tener solamente una solución, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Y para encontrar las soluciones dijimos que utilizamos la fórmula general. Pero como solamente hay una solución, entonces esta fórmula que dijimos que se transforma en 2, solamente vamos a utilizar una. O sea, podemos utilizar la fórmula con el más o con el menos. Si utilizamos cualquiera de los dos, el resultado de la ecuación nos va a dar exactamente lo mismo, porque esto significa que habrían dos soluciones iguales que al final es una única solución. Entonces ya trabajamos con la fórmula, sustituimos el menos b, o sea, menos 12 más raíz de discriminante, que sería 0, ¿verdad? Aquí está el discriminante, entre 2 por a. Aquí lo tenemos, 2 por a, que sería 2 por el a, que es menos 4. Procedemos a resolver esto en la calculadora y nos da que el resultado de la primera solución es 3 medios. Y como solamente era una única solución, entonces decimos al final que la solución es 3 medios. Tenemos otro ejercicio más. Para reforzar el tema, identificamos primero el valor del A, que es el menos 1, el valor del B, que es el 5, y el valor del C, que es el menos 7. Vamos a calcular el discriminante. Entonces sustituimos, dice que el B, en este caso es 5, se eleva al cuadrado menos 4 por el A, que es el menos 1, por el valor del C, que sería menos 7. Realizamos la operación en la calculadora y eso nos da como resultado menos 3. Procedemos como tercer paso a analizar el comportamiento del discriminante. Dice aquí que si el discriminante es menor que 0, en este caso, ¿verdad?, que es negativo, son menores que 0, la solución, bueno, más bien la ecuación no tiene solución. Entonces, aquí estamos diciendo que como el discriminante es negativo, no tiene solución. Para esto, entonces, el paso número 4, no vamos a calcular la fórmula general para encontrar la solución porque no hay solución. Automáticamente decimos, entonces, que la solución es conjunto vacío, o sea, la ecuación no tiene solución, ¿verdad? Se utiliza este símbolo, estamos indicando que la ecuación no tiene solución.
Tenemos otro ejemplo. Vemos que el valor del A sería el 8, que es el número que acompaña el X a la 2, que el valor del B es el número que acompaña a la X, que como no hay, sería 0, y el valor del C sería menos 512. Se calcula el discriminante B al cuadrado menos 4A por C. Entonces sustituimos, el B sería 0, al cuadrado menos 4 por el A, que es el 8, por el C, que sería menos 512. Realizamos la operación en la calculadora y nos da como resultado que el discriminante es 16.384. Como el discriminante es positivo, quiere decir que la solución va a tener dos soluciones. Ahora, para calcular las dos soluciones utilizamos la fórmula general y en este caso la fórmula se transforma en dos, ¿verdad? Para obtener la primera solución y la segunda. En una lo separa un más en la fórmula y en la otra lo separa un menos. Procedemos a sustituir. Entonces nos queda menos el valor del b, que sería 0, más raíz de discriminante, o sea, más raíz de 16.384 entre 2 por a, o sea, 2 por el a, que es 8. Hacemos la operación en la calculadora y dice que la primera solución nos daría 8. Lo mismo se aplica para la segunda. Recuerden que la diferencia es que aquí lo separo más, aquí lo separo menos, y obtenemos que la segunda solución sería menos 8. Entonces ya al final decimos que el conjunto solución de esta ecuación es el menos 8 y el 8. Y tenemos el último ejemplo. Identificamos el valor del A, que sería el menos 3, el valor del B, que sería 9, que es el número que acompaña a la X, y el valor del C, que es el término independiente, que en este caso es el número que se encuentra solo, que aquí como no hay, sería el 0. Se procede a calcular lo que es el discriminante. Con la fórmula b al cuadrado menos 4a por c, sustituimos donde b es 9, entonces me quedaría como 9 al cuadrado menos 4 por el a, que sería menos 3, por el valor del c, que sería el 0. Calculamos el discriminante y nos da 81. Ahora, como el discriminante nos dio positivo, o sea, mayor que 0, quiere decir que la ecuación tiene dos soluciones. Y para calcularlas dijimos que utilizamos lo que es la fórmula general, que para encontrar las soluciones, entonces vamos a utilizar dos fórmulas, que en una lo separa un más y un menos, como vimos anteriormente. Entonces procedemos a sustituir, nos damos cuenta que la fórmula es menos b, o sea, menos 9, más raíz de discriminante que nos dio 81 entre 2 por a, 2 por el a, que es menos 3. Y la primera solución de la ecuación sería 0. La segunda solución es lo mismo, nada más que en vez del más se cambia por un menos y se obtiene la segunda solución, que sería 3. Y ya decimos entonces que las soluciones de las ecuaciones, el conjunto solución es el 0 y el 3. Ahora, en una ecuación cuadrática podemos comprobarlas en la calculadora. Para hacer esto, primero identificamos el valor del a, del b y el c en la ecuación cuadrática. Aquí tenemos que el a es el 1, el b es el menos 6 y el c es el 9. Dependiendo de la calculadora, si tenemos este tipo de calculadora, vamos a presionar mode 53. Mode viene por aquí la tecla y el número 53. Dice que nos va a aparecer una tabla de valores. En esa tabla podemos digitar el valor del a, el b y el c. Entonces en el valor del a digitamos 1 y cada vez que digitamos un valor presionamos el igual, ¿verdad? Este igual. Entonces digitamos 1, en el valor del a le damos igual, el valor del b el menos 6 y el valor del c el 9. Ahora, por último, digitados todos los valores, se presiona igual para ver las soluciones. Y en la otra calculadora más bien se resuelve con la tecla menú, la tecla que viene un menos en paréntesis, que viene por aquí, y el número 22. Igual nos va a aparecer una tabla, digitamos que el valor del a es 1, que el valor del b es menos 6 y que el valor del c sería 9. Cada vez que digitamos un número, como dijimos anteriormente, le damos igual. Y por último, entonces ya encontramos las soluciones de la ecuación, que en este caso sí resolvemos esta ecuación comprobándola en la calculadora. Obtenemos que la primera solución, bueno, o la única solución en este caso sería 3. De la misma forma para esta ecuación. Entonces identificamos el valor del a, del b y del c, que es menos 2, el b que es 7 y el c que sería 15. Y si lo realizamos ya sea en esta
calculadora o en esta, el resultado nos daría que la primera solución es 5 y la segunda es menos 3 medios. Entonces, esta es la forma de comprobar las soluciones en la calculadora. Cuando la ecuación está igual a 0, ¿verdad? Que fue, en los ejemplos anteriores, fueron ecuaciones donde estaban igualadas a 0. Ahora vamos a ver qué sucede cuando la ecuación no se encuentra igualada a 0. Hay que despejar la ecuación. Bueno, ¿qué hacemos? Los términos que se encuentran al lado izquierdo del igual, yo los voy a bajar exactamente igual. Aquí los escribí. Y los términos que se encuentran al lado derecho, dice que estos términos de la derecha se despejan al lado izquierdo del igual. O sea, todos estos términos, el x2, el menos 14x y el más 17, se van a agrupar al lado izquierdo del igual. Van a pasar a la par de estos. Se despejan. Pero al pasarlos de lugar, al cambiarlos a este lado izquierdo, a cada uno de ellos pasa a la operación contraria. O sea, el x2 que estaba positivo pasa a negativo, el menos 14 pasa a más 14 y el 17 pasa a menos 17. Solamente se le cambian los signos o a la operación contraria a los que se encontraban al lado derecho del igual. Los que se encontraban al lado izquierdo bajan exactamente igual. El paso siguiente es que vamos a identificar los términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Que cumplen, que tienen el mismo factor literal. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el 2x2 y el menos x2 pertenecen a un mismo grupo, que el menos 8x y el 14x pertenecen a un mismo grupo, y los términos independientes, que serían el menos 10 y el menos 17. Y luego se reducen a un solo término, o sea, yo reduzco el 2x2 menos 1, aquí hay un 1 imaginario, lo hago en la calculadora, y 2 menos 1 nos queda como x2. Igual reducimos de la misma forma las x como menos 8 más 14, respetando los signos que tiene cada término. Entonces me queda menos 8 más 14, nos da un resultado de 6. Como me da 6 positivo, entonces ponemos más 6. Y lo mismo, reducimos los términos independientes, o sea, menos 10, menos 17, y eso nos daría un resultado de menos 27, y ya obtuvimos la ecuación cuadrática. Y a partir de aquí ya podemos resolver la ecuación cuadrática como lo vimos en los ejemplos anteriores.